En este video mostramos un ejemplo de paso de parámetros por referencia, así se denomina el mecanismo de paso de parámetros, que a diferencia del ejemplo que vimos en el video que grabamos ayer de paso de parámetros por copia, tiene un comportamiento diferente que vamos a explicar con un código en C++ en el SINJAI. En este código nosotros tenemos una función main que me va a pedir dos valores enteros que van a ser ingresados por el usuario en las variables a y b. Una vez que el usuario ingresa esos dos valores enteros, vamos a querer hacer un intercambio entre a y b. Vamos a querer intercambiar sus valores y vamos a hacerlo con una función que se va a llamar intercambio. Por lo tanto, estos dos valores tienen que modificarse dentro de la función y tienen que quedar modificados cuando los imprimimos después del retorno de la función. Veámoslo en el documento donde nosotros tenemos algo similar a lo que hicimos en el otro mecanismo de paso de parámetros por copia. En este caso, en la función main tenemos las variables a y b. Si nosotros ingresamos por teclado, por ejemplo, el valor 5 en A y el valor 8 en B, la intención es que cuando llamamos a la función intercambio, en ese momento el compilador le asigna memoria a los parámetros que necesita para esa función. En nuestro código, la función intercambio tiene dos parámetros y tiene una variable que se llama auxiliar. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos dos parámetros que se llaman con el mismo nombre, a y b, y una variable auxiliar. Esas variables se ubican en memoria y ocupan espacio en memoria. Y el código que tenemos nosotros dice: auxiliar recibe a recibe a b y b recibe a auxiliar. Lo de siempre cuando hacemos un intercambio. Por lo tanto, auxiliar, primero, antes de empezar con el código, en el paso de parámetros, ya lo vimos en el ejemplo anterior, A recibe un 5 y B recibe un 8. Mientras que auxiliar recibe el valor de A. Vamos a ponerlo en la línea siguiente. Auxiliar recibe el valor de A, que es 5. A A le doy el valor de B, que es 8. Y a B le doy el valor de auxiliar, que es 5. Y esa es la manera que tenemos de hacer el intercambio de los valores de A y de B, que son los que me interesan. Pero esta función nosotros la hicimos tal cual la del mecanismo de paso de parámetros por copia que habíamos hecho. Ahora los parámetros están pasando por copia. Y habíamos dicho que eso implicaba que se modificaban acá, pero al retorno de la función intercambio, ahora A y B no se están modificando y mantienen los valores que tienen en main. Si lo vemos en el código, fíjense qué es lo que pasa. Cuando se ejecuta el código, ingresamos un 5 en A, ingresamos un 8 en B, se llama intercambio y al retorno me muestra que A todavía tiene el 5 y B todavía tiene el 8. Es decir que no se intercambiaron, o al menos eso no se reflejó en A y B. Lo que sucedió en realidad es que, como dijimos, se intercambiaron, pero no se propagaron hacia A y B. Si nosotros mostramos antes del retorno los valores de A y de B, vamos a ponerlo para que quede claro, un cout antes del retorno, para quedarnos tranquilos de que al menos dentro de la función el 5 y el 8 se intercambiaron, y entonces todo lo que nos está faltando es ver bien el paso de parámetros. Si yo ingreso el 5 y el 8, se llama a la función y antes del retorno me imprime A con 8 y B con 5. Ahí estamos dentro de la función. Después en main me imprime A con 5 y B con 8, es decir que el cambio no se propagó.
Lo único que estamos haciendo mal es que seguimos usando el mecanismo de paso de parámetros anterior y lo único que necesitamos corregir es especificar que estos parámetros pasan por referencia. Cuando ponemos el ampersand antes del nombre de la variable o del parámetro que pasamos, decimos que estamos pasando por referencia la dirección del parámetro y por lo tanto las modificaciones que hagamos se van a hacer efectivamente sobre las variables a y b de main en nuestro caso. Es decir que en nuestra tablita, para que esto tenga un poco más de sentido, nosotros vamos a decir, intentando especificar eso, vamos a decir lo siguiente: el valor que recibe el parámetro a es la dirección de a de main, que se entiende así como lo estoy diciendo más que como está anotado. Es la variable a de main, lo ponemos entre paréntesis intentando decir eso. Pasamos la dirección de la variable a de main, y en b pasamos la dirección de la variable b de main. De esa manera nosotros lo que estamos indicando es que cuando hacemos las modificaciones, el efecto que tienen esas modificaciones, lo vemos paso a paso, va a ser el siguiente. En el código nuestro dice auxiliar es igual a A, pero A es la dirección de A de main. Entonces, a auxiliar yo le asigno el valor que me indica la dirección de A de main, este 5. A recibe un 5. B es la dirección de este B. Así que trabajamos directamente acá. B recibe el valor de A, dice el código, al revés lo dije. A recibe el valor de B. A, que era un 5, recibe el valor de B, que es un 8. Y B, que era un 8, recibe lo que hay en auxiliar. Pero se trabaja directamente sobre las variables de main. Así que si yo imprimo A y B, inclusive adentro de la función, pero después cuando retornamos a main, luego de la llamada, los valores efectivamente tienen que quedar intercambiados como se ve acá. Estamos llamando a la función, estamos pasando los parámetros por referencia. De la única manera que identifico que pasamos los parámetros por referencia, acá no se nota, acá tengo la misma llamada que antes, es porque acá puse el ampersand. Eso me dice que los parámetros son por referencia. Y cuando mostremos A y B acá, efectivamente tienen que quedar intercambiados. Así que si ejecutamos ese código, ponemos un 5, ponemos un 8, al retorno A y B quedan efectivamente intercambiados. Para eso se usa el mecanismo de paso de parámetros por referencia. Los parámetros se modifican y ese cambio permanece luego del retorno de la función llamada. Por lo tanto, el flujo de información, en nuestro caso que la función no tiene tipo de datos de retorno, retorna void, el flujo de información es solo vía parámetros. En nuestro caso son datos que entran y que salen, tienen un valor de entrada y un valor de salida, pero podrían, en otro ejemplo, ser solo datos de salida y no importa el valor que tengan a la entrada. Con eso, espero, debería quedar clara la diferencia, si ven los dos videos, entre paso de parámetros por copia y paso de parámetros por referencia. La seguimos en el próximo. Chao, chao.